Hola, ¿qué Sí, es tal? ¿Cómo muchísimas están? gracias, Alberto. Buenos días, Almita. ¿Cómo están? Buenos días, auditorio. Buenos días a todos. Pues sí, vamos a dar inicio con este tema que vamos a compartir el día de hoy. Te voy a proyectar unas diapositivas para que podamos ir dándole seguimiento. Como ya nos comentaba la licenciada Rubí, pues efectivamente el día de hoy vamos a compartir sobre México ante el nuevo panorama jurídico nacional e internacional. Vamos a abordarlo desde tres temas fundamentales. Primero, la relación bilateral México-Estados Unidos, las reformas al Poder Judicial y, por último, las iniciativas de reformas internas en México que ya también ya han estado anunciando que vienen y que van a plantearse en unos días, en realidad ya muy, muy pronto. Respecto al tema de la relación bilateral México-Estados Unidos, pues sabemos que el 20 de enero de este año, el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha firmado 5 decretos principales. El primero es el decreto que determina que la zona sur está en emergencia. El segundo es aquel en el que incentiva el programa Quédate en México, que este básicamente se trata de que quien está en asilo o quien está solicitando un asilo va a llevar su procedimiento en México, tiene que quedarse en México y no lo va a poder hacer estando en Estados Unidos. El tercer decreto es aquel por el cual sugiere que se debe cambiar el Golfo de México al Golfo de América. De ese no tengo ningún comentario al respecto. Por último, bueno, no, el siguiente es el número 4, que es aquel decreto en el que determina que los cárteles de narcotráfico son organizaciones terroristas. Y por último, el quinto decreto, que es aquel en el que convoca que va a haber una consulta pública para ya empezar las pláticas con los sectores necesarios para poder ir planteando la modificación que se va a realizar al TEMEC, que es al Tratado de Libre Comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, y que se vaya a modificar a partir del mes de julio del año 2026. Entonces ya está convocando a que se inicien las pláticas para ver de qué manera se va a modificar este tratado de libre comercio. Y además, en este decreto determinado las facultades para el Departamento de Comercio de que puede implementar medidas, todas las medidas que consideren necesarias en el caso de que no se solucione el problema de el tráfico de fentanilo o que no se solucione el tema del problema migratorio que hay precisamente en la frontera sur con nuestro país. Entonces, ahí es a donde el presidente Donald Trump ha manifestado que se van a aumentar los aranceles, que se le van a imponer unos aranceles del 25% a los productos que se importen a Estados Unidos por parte de México y de Canadá. Entonces, también es importante mencionar que en estos últimos días, seguramente ustedes habrán escuchado en las noticias, que también ha mencionado y ha amenazado al gobierno, al presidente Petro de Colombia, señalando que también les van a imponer unos temas arancelarios del 25% y que si sigue renuente a recibir a sus compatriotas, a recibir estos inmigrantes deportados a Colombia, va a aumentarlo y va a imponer unos aranceles del 50%. Y también ha señalado que para Rusia y para China va a imponer unos aranceles del 10%. Estamos viendo aquí pues una actitud del presidente Donald Trump en realidad que está determinado, está realmente decidido a imponer aranceles a todos aquellos que no se acomoden y que no se ajusten a lo que él está pidiendo respecto al tema migratorio. De hecho, Caroline Levitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó el martes pasado que el presidente Donald Trump mantiene su postura de querer imponer aranceles a México y Canadá del 25% a partir del 1 de febrero. Ya en 2 días, en realidad, ya estamos muy cerquita de que realmente veamos si es que sí va a cumplir esta amenaza, que obviamente esto trae distintos problemas pues muy, muy graves y muy fuertes. Hay unas implicaciones tanto para Estados Unidos como para México. Los temas que podemos ver también para México, pues número uno es el tema de la inflación. Se proyecta a que si Donald Trump ejecuta esta amenaza que ha llevado hacia México, pues vamos a ver un problema grande de inflación. Se proyecta un incremento significativo en los precios al consumidor debido al efecto cascada de los aranceles. Lo comento en un primer momento, pues también en Estados Unidos, porque obviamente se van a elevar y a incrementar los costos de los productos que se importan en Estados Unidos. Entonces, pues si había estadounidenses que adquirían productos mexicanos, pues esos productos van a incrementar su valor porque pues de alguna manera los productores van a tener que
que enfrentar estos aranceles y entonces pues la manera más sencilla pues es elevar los costos de los productos que ellos ofrecen. Esto obviamente pues va a llevar a un tema de la inflación. El segundo punto, la segunda implicación, pues es el tipo de cambio. Probablemente va a haber una depreciación del peso mexicano ante la incertidumbre generada de las implicaciones que esto va a generar en la economía mexicana y también en la economía estadounidense. Entonces, pues obviamente esto es un tema en el que hay que estar realmente prevenido, tanto quienes realizan operaciones comerciales con divisa extranjera, en divisa estadounidense, o también para las personas pues, que radicamos en otros países, pues también tenemos que ya estar muy atentos con este tipo de cambio y las implicaciones que va a tener en la economía. Como otra implicación es que el Producto Interno Bruto, pues va a haber un riesgo grande de contracción económica debido a la reducción en exportaciones. Obviamente, pues al incrementarse los costos, va a haber una menor demanda de los productos mexicanos y eso va a ocasionar que haya una menor cantidad de productos mexicanos que se exporten a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es pues el principal socio comercial de México. Entonces, obviamente sí va a traer una implicación bastante grande, bastante fuerte y que esperamos que pues la postura también del gobierno mexicano pues ayude a disminuir esta situación. ¿Cuáles son los sectores que vamos a ver más dañados, más afectados en el tema de los aranceles? Primero, el sector automotriz, siendo uno de los principales sectores exportadores, pues sería uno de los más afectados. El sector agrícola, hay un impacto significativo en las exportaciones de productos agrícolas mexicanos. Recordemos que pues, México exporta también en gran medida lo que es el aguacate y una de las personas, uno de los países, perdón, que son mayores consumidores de este producto, del aguacate, de la fruta del aguacate, pues es Estados Unidos. Entonces, pues desde ahí vamos a empezar a ver estas implicaciones en el sector agrícola. Y por último, pues el tema de la manufactura, ¿no? Esta disrupción que se va a dar en las cadenas de suministro integradas entre ambos países. ¿A qué nos referimos con cadenas de suministro? Pues que en realidad también tanto Estados Unidos como México, pues tienen relaciones comerciales también respecto a las materias primas. Entonces, al elevarse los costos de las materias primas que probablemente los productores estadounidenses estaban importando de México, pues obviamente también eso va a derivar que se eleven los costos de los productos estadounidenses y eso también va a afectar la economía de Estados Unidos. Entonces, también ahí vemos un tema de que los empresarios estadounidenses también están muy preocupados, no solamente el gobierno mexicano, no solamente los empresarios mexicanos, sino también los empresarios estadounidenses están preocupados por lo que estas decisiones vayan a traer como consecuencias. De manera personal, yo considero que es muy probable que sí haya un aumento de aranceles. Yo creo que no va a llegar a este monto del 25%, este porcentaje tan elevado y tan alto, pero a mí me parece que por la postura y por la forma en la que ha estado actuando en estos primeros días de gobierno, lleva muy pocos días de gobierno Donald Trump y la verdad es que ya está ejecutando medidas muy drásticas y muy agresivas y lo que se ve es que sí va a implementar más aranceles para los productos mexicanos, pero ojo, también es algo que están analizando pues sus asesores respecto a el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque de cierta manera estaría violando algunas de las políticas que ya están implementadas en este Tratado de Libre Comercio y eso va a ocasionar pues también problemas jurídicos y problemas que van a traer otras implicaciones, no solamente con México, sino también con Canadá. Y de hecho mencionaba hace un momento Colombia y también Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Colombia. Entonces ahí vamos a ver que, pues que va a haber grandes cambios en la política internacional de Estados Unidos y que también se va a ver reflejada en las políticas internacionales de los demás países. ¿Cuáles son las recomendaciones estratégicas? Pues primero para las empresas, diversificar mercados de exportación. Yo sé que tal vez esto pues suena un poco drástico, ¿no? Porque tal vez yo aquí he visto que tenemos por ahí clientes que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, que también exportan y que también están ahí pues al pendiente y preocupados de qué es lo que va a ocasionar todas estas medidas con Estados Unidos. Pues sí, probablemente hay que empezar a mirar como hacia otro tipo de mercados y bueno, pues yo aprovechando que ando por acá, pues me gustó eh, mostrarles un poquito de una información muy, muy básica, pero que también nos muestra un poco el panorama, ¿no?
Estados Unidos es el mayor socio comercial de México, pero probablemente pues habrá que empezar a ver hacia otros lados y en el caso particular yo sí considero que el mercado asiático pues es un mercado que está muy abierto a recibir los productos mexicanos y que tal vez no hay una relación, un intercambio comercial tan grande y quise mostrarles estos datos de cómo en realidad los productos mexicanos en Japón, pues tienen una medida muy, muy pequeña. O sea, en la línea azul podemos ver las exportaciones que se hacen de México a Japón y es mínimo en comparación de los productos japoneses que ingresan a México. Entonces, tal vez hay que empezar a mirar hacia otros mercados. El mercado asiático yo creo que es un mercado que está todavía poco explotado por los mexicanos, pero que también pues sé que esto no es de a gratis, ¿no? Que sí, esta poca apertura o esta poca relación comercial que se da es también por los grandes costos que implica el trasladar la mercancía y el poder cumplir con los requisitos que los gobiernos asiáticos también le imponen a los productos para poder ingresar al mercado nacional. Entonces, bueno, pero pues era como un dato que yo quería compartirles, aprovechando, insisto, que estamos por acá, pues para que conozcamos un poco de lo que está pasando y tal vez pues pueda ser una medida, ¿no? De esta recomendación que se da de empezar a diversificar en los mercados de exportación. Otra recomendación es evaluar la reestructuración de cadena de suministro, ¿no? Pues nosotros de repente, o ustedes como empresarios, pues obviamente ingresan, importan materia prima que van obteniendo de otros países. Entonces, pues lamentablemente es probable que de repente se tenga que evaluar este tema. Otra recomendación pues es implementar estrategias de cobertura cambiaria. Ya lo comentaba hace un momento, también vamos a ver unas implicaciones en el tema de las divisas, en el tema cambiario. Entonces pues hay que empezar a tomar medidas, a prevenir, a hacer nuestros propios análisis financieros, a ver de qué manera se puede ir solventando y se puede ir mitificando los riesgos que se van a dar y las implicaciones que se van a generar respecto a estas medidas de aranceles. En un tema ya de política económica nacional, pues claramente el gobierno mexicano va a tener que fortalecer relaciones comerciales con otros socios, probablemente lo decía ver hacia otros mercados, ya sea el asiático, el latinoamericano también, que yo creo que toda Latinoamérica, toda América en general, pues ven a Estados Unidos como un gran aliado comercial, pero pues de repente es probable que se empiecen a crear otros tratados de libre comercio con tal de buscar aliados para poder afrontar estas medidas. Otro punto es que pues, se van a tener que desarrollar programas de apoyo a sectores afectados, ya lo comentábamos hace un momento, el sector automotriz, el sector de manufactura, el sector de agricultura, pues van a ser sectores que seguramente el gobierno mexicano va a tener que apoyar para ir disminuyendo e ir mitigando estas implicaciones y estas afectaciones que se les va a dar. Por último, implementar medidas antiinflacionarias. De hecho, ya esto es algo que ya ha estado comentando la presidenta Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, que ya están comentando de qué manera van a atacar esto. Y pues a mí me gustaría comentar, pues, cuál es la postura de México, ¿no? México ya a través de la presidenta, pues ya se ha posicionado y en un primer momento ha dicho, vámonos con calma, todavía no estamos encontrando que efectivamente se haya firmado un decreto en el que ya se esté determinando esta cantidad de aranceles. Entonces la presidenta ha dicho, vámonos con cautela, no actuemos. No actuemos impulsivamente, debemos tener la mente fría y con base en eso tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué pasa? Que también ha dicho que ella está abierta a las negociaciones con el presidente Trump, que han estado en comunicación entre mandatarios y también entre secretarios y entre ministros y que pues las cosas van pintando bien, que el gobierno mexicano siempre va a apoyar en el tema de la mitigación de la migración, pero que también ha estado actuando constantemente respecto a la disminución del tráfico de fentanilo y de estos problemas que están aquejando a ambos países. Entonces ella menciona que pues considera que el presidente Trump sí va a tomar como, también va a tener como más calma y no va a implementar estas medidas arancelarias tan drásticas, pero bueno, pues todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero también ella dice que siempre va a ser en defensa de la soberanía nacional, que es lo que realmente le preocupa a la presidenta y que no va a permitir que ningún otro país, que ningún presidente pues venga a alterar la soberanía nacional. Otro punto
porque ya quiero escuchar también tus comentarios, Alberto, pero antes me gustaría terminar esta sección para que también ya podamos abonar más a este tema. Por último, el tema de la política migratoria y de la afectación laboral. O sea, hay muchos temas, ¿no? Ya lo veíamos que se están tratando y que están poniendo en riesgo esta relación bilateral entre México y Estados Unidos, pero los dos principales que vemos en este momento, pues son el que les acabo de comentar y la política migratoria. Y cómo esta política migratoria también va a traer bastantes afectaciones en el territorio mexicano. Pues Trump ha retomado políticas como las deportaciones masivas. De hecho, ya hemos visto también en redes sociales, en los noticieros, que efectivamente sí se están llevando a cabo ya estas deportaciones en iglesias, en escuelas, incluso en las mismas casas, ¿no? Han llegado a las casas de los migrantes, de los connacionales y pues lamentablemente los han ya deportado de Estados Unidos. Han implementado también programas como Quédate en México, que este programa es para quienes piden asilo y que les dicen que pues para que lleven a cabo este procedimiento, pues lo van a tener que hacer estando en México, en territorio mexicano. El famoso título 42, que en su momento se generó como una orden de salud pública respecto al COVID y que este título 42 lo que implica es que va a haber una devolución inmediata a México, ¿no? En cuanto sea deportado, se van a devolver de manera inmediata y entonces también se va a considerar la reactivación del concepto de tercer país seguro. ¿Qué quiere decir? Que también no solamente México, sino también otros países aliados pueden fungir como esos países en los que los migrantes estén mientras se va a resolver su situación migratoria y en específico si están solicitando un tema de asilo político. Lo hemos visto mucho con países como Nicaragua, Venezuela, que ha habido muchas personas que han solicitado este asilo a Estados Unidos y con la famosa aplicación, la CBP One, que también en cuanto entró Donald Trump al poder, pues se cancelaron todas las citas y incluso la aplicación dejó de funcionar tal cual. Uno de los países que ya está levantando la mano y que está en pláticas con Estados Unidos para ser uno de estos llamados tercer país seguro, pues es El Salvador. Entonces, pues vamos a ver cómo también los países reaccionan ante esta situación. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta que esto no solo afecta a los migrantes indocumentados, sino también a todo el país. Datos duros, rápidos también, es que 16.6% de los empleados del sector agrícola son mexicanos ahí o eran mexicanos ahí en Estados Unidos. El 14.1% trabajaban en la construcción y minería, 7.3% en alimentación, hospedaje y recreación y un 14% en servicios en hogares. También alrededor del 80% de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos están concentrados en solo 12 estados. Y aquí muestro los dos principales. El primero es California, que empleaba al 31.1% de los trabajadores mexicanos y Texas el 19.7% de los trabajadores mexicanos. Aquí lo vemos más como de manera visual con colores, como para que veamos cómo California realmente es un estado que está albergando a muchísimos migrantes. Algo también bastante importante y fundamental es la dependencia que tienen los estados mexicanos, no solamente el país, sino también los estados mexicanos sobre las remesas en el Producto Interno Bruto. Aquí hay datos de 2023 que hay estados en donde son fundamentales las remesas que se recibían de Estados Unidos. Llamemos Chiapas con un 15.6% de su Producto Interno Bruto, Guerrero un 13.8%, Michoacán 10.9%, Zacatecas 10.6% y Oaxaca un 9.8% de su Producto Interno Bruto que recibe a través de las remesas. Entonces, imagínense, si hay esta deportación y se disminuyen o se acaban las remesas, bueno, no creo que se acaben, pero si se disminuyen todas estas remesas, pues obviamente va a tener una afectación económica y principalmente en estos estados que acabo de mencionar. Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a ver de este panorama migratorio? Primero, pues va a haber un impacto económico directo, la reducción, ya lo mencionaba, en el flujo de las remesas. Actualmente, en el 2024, se recibieron 62.247 millones de dólares en remesas. O sea, en realidad, sí es un tema, es un monto bastante grande y un tema bastante complicado. Va a haber un impacto en el consumo interno mexicano y va a haber presión sobre el tipo de cambio peso-dólar. Vamos a estar viendo cómo va a estar fluctuando este cambio de divisa.
Entonces, pues vamos a ver las afectaciones que tiene. Segundo punto, crisis en sectores productivos en Estados Unidos. Va a haber una desestabilización de industrias claves como la agricultura y la construcción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores mexicanos estaban insertos en estos sectores de agricultura, de construcción. Entonces, pues obviamente al no haber mano de obra que lo haga, lo hemos escuchado también de muchos estadounidenses que mencionan, es que los estadounidenses no quieren trabajar en esto, no quieren hacer estos trabajos y es en donde los mexicanos, los latinoamericanos, los inmigrantes en general son los que están siendo la mano de obra para poder realizar todos estos productos. Entonces, bueno, o prestar estos servicios, pues ahí vamos a ver que va a haber también un incremento en costos de producción y una afectación en las cadenas de suministro binacionales. Tercer punto, va a haber una presión sobre el mercado laboral mexicano. Obviamente, cuando regresen pues los compatriotas, cuando regresen los inmigrantes a México, pues van a demandar empleo. Vamos a ver que va a haber un incremento en la tasa de desempleo porque si ahorita hay un grave problema en el sentido de que no hay tanta bolsa de trabajo, en que hay mucha gente que sigue buscando trabajo y no lo encuentra, pues ahora que regresen todas estas personas, pues obviamente no van a encontrar tampoco ese trabajo. Va a haber presión sobre los salarios en zonas de alto retorno, o sea, va a haber estados en donde mucha gente va a regresar y ahí es a donde vamos a ver un mayor punto y un mayor foco rojo de esta demanda de empleos. Como punto cuatro, pues la crisis social en estados receptores, ya lo decía, pues estos estados que van a recibir mayormente a los inmigrantes, pues van a necesitar servicios públicos, servicios de vivienda, servicios de salud, de educación, servicios sociales básicos que van a demandar al gobierno mexicano. Acá la pregunta también es qué tan preparado está el gobierno mexicano para atender todas estas necesidades de servicios de salud. Por ejemplo, si hoy en día también vemos una problemática bastante grande en el país de los servicios de salud, que no hay medicamentos, que también están pues faltando los servicios médicos, pues ahora que regresen nuestros connacionales, pues también vamos a ver mayor demanda y pues también ante esta escasez, pues una problemática grande. Como punto 6, el efecto en el sistema educativo, pues se va a tener que dar una adaptación necesaria del sistema, una revalidación de estudios, integración de estudiantes bilingües, porque no solamente regresan los migrantes, recordemos que allá muchos ya han formado familias, ya se han casado con personas estadounidenses, ya han tenido hijos que son estadounidenses y que tal vez allá han tenido una preparación, han ido a la escuela y que ya hablan otros idiomas. Entonces, también ese impacto social que se va a derivar de ese retorno y de ese cambio ya claramente, pues al estar allá, la gente ya piensa de manera diferente, ya ha sido educada de manera diferente y al reinsertarse acá a la sociedad mexicana, pues hay un gran reto por parte del gobierno mexicano de qué es lo que va a suceder en el tema educativo, ¿no? Los docentes no sabemos si van a estar capacitados para atender a estos estudiantes bilingües o estudiantes que a lo mejor regresen y que ya no sepan hablar español y que solamente sepan hablar inglés. No sé, se pueden dar muchísimas situaciones que es un reto muy grande para el gobierno mexicano. El impacto fiscal, no se diga, pues va a haber necesidad de ajustes presupuestarios, una menor recaudación por remesas, ya lo decíamos, el dinero que estaba ingresando a México por parte de las remesas, pues es enorme. Entonces, pues ahorita que se reduzcan estos ingresos, pues vamos a tener un gran problema, mayor gasto en programas sociales, presión sobre finanzas estatales y pues la necesidad de nuevos esquemas tributarios, ¿no? Porque ya no va a haber este flujo de dinero entre Estados Unidos y México, entonces pues también un impacto fiscal grande se va a dar. Otro punto es el efecto en programas sociales. Obviamente, pues generalmente puede ser que regresen personas también adultos mayores que también ya entren a estos programas sociales que se han implementado últimamente en el tema de las pensiones, en el tema, ya lo decía, de la seguridad social. Entonces, pues va a haber una mayor demanda en esos servicios y en esos programas sociales. Ahora sí, Alberto, te cedo el micrófono para que también tú puedas abonar en tus comentarios y cuando lo veas pertinente, pues podamos pasar al siguiente punto, que es ya la reforma al Poder Judicial mexicano. Gracias, Alma, pues como siempre muy, muy puntual en tus comentarios, en el desarrollo del tema. Y lo que hemos venido platicando, digo, considero yo que si bien es cierto que el presidente Trump está defendiendo un poco de la soberanía de su estado, por el cual él ya es el mandatario federal,
Esto no conlleva que exista una violación a los derechos humanos, porque también considero que hay una violación a los derechos humanos por cuanto hace al trato, al tema de subirlos a un avión y mandarlos al país a donde corresponden. Tuvimos en recientes días el tema de Colombia que tú mencionabas, ¿no? El presidente Petro dijo, simplemente no los puedo recibir porque incluso iban en aviones de Fuerza Aérea de Estados Unidos, no eran vuelos comerciales y no habían tenido un trato humano debido. Lo que hace Donald Trump es decir, bueno, ok, no quieres aceptar a los migrantes, a tus connacionales, y empieza a apretar un poquito el tema de los aranceles, como también ya comentabas, ¿no? Tiene un as bajo la manga él en ese sentido, tiene una herramienta bastante fuerte en el sentido de que con que sube el arancel, pues dejaría de ser negocio para muchas empresas, en este caso mexicanas, canadienses y bueno, acaso concreto de lo que estamos comentando para los colombianos. Considero yo que tendría que haber alguna intervención de organismos internacionales por cuanto hace, insisto, al tema de los derechos humanos. Llama mucho la atención que ya se salió de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos ya no forma parte de esta organización. Por ahí existe también la nota de que se iría también de la ONU. Y entonces se empieza a separar de muchos organismos en los cuales él tiene ciertos compromisos. Si bien es cierto que también va mucho de la mano el tema de los derechos humanos, también temas diplomáticos. Los presidentes de estos estos países, perdón, que se han visto afectados por cuanto al regreso de los connacionales, han mandado cartas diplomáticas en las cuales no siquiera hay un retro, ni siquiera existe una respuesta por parte del gobierno estadounidense. Bien comentabas que estamos a un par de días que a partir del 1 de febrero, como ya lo comentó, el 25% de los aranceles afectaría mucho la industria automotriz, en específico, por ejemplo, a Puebla, porque bueno, Puebla se caracteriza por tener una industria automotriz bastante fuerte. Y así, si nos vamos punto por punto de los que tú hiciste a favor de ir desarrollando, podemos concluir a manera personal que a todas luces existe una violación a los derechos humanos, que existe una violación a los tratados internacionales, a los derechos comerciales que se han generado entre las otras naciones y para con Estados Unidos. Coincido y concluyo con esto mi intervención respecto a este tema, es que el hecho de que se reciban a los migrantes o a los hermanos mexicanos que estuvieron N cantidad de años en el país vecino del norte, esto conllevaría que también pudiera colapsar un poco las finanzas del país y de los estados. ¿En qué sentido? En recientes días hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación en donde a través de un acuerdo que tuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social, se menciona que tendrán atención médica todos los migrantes y todos sus beneficiarios, ¿no? Desde las cirugías, el dotarle los medicamentos, y pudiera ser un poco contradictorio lo que yo mencionaba hace un momento del tema de los derechos humanos, hacia ahora que vienen los connacionales a nuestro territorio nacional y la atención médica necesaria. Pero no estaba presupuestado esto, Alma, no estaba de cierta manera garantizado el que se pudiera brindar este servicio por un tema de humanidad, por un tema de salud pública también. Se tiene que dar esta atención directamente a los hermanos migrantes que llegan a nuestro país, y no solamente vienen solos, vienen seguramente con toda su familia. Entonces, esto yo creo que también pudiera conllevar a muchas situaciones para las finanzas del Estado, incluso para las exigencias de los municipios. Se generaría más basura, se exigiría más el tema del consumo del vital líquido, tan escaso que en muchas ocasiones está. Entonces yo creo que esto conlleva muchas situaciones. Seguramente desde todas las esferas del poder, la federación, los estados y los municipios, es de atención y que lo deben de tener en sus agendas públicas para poder atender las necesidades y las contingencias que por la decisión de una sola persona está provocando, Alma. Y preguntarnos qué tan preparados están y qué tanto lo están tomando en serio, ¿no? Porque probablemente ni siquiera se está tomando la conciencia necesaria de las implicaciones. Yo creo que parece ser que se está viendo como que, tal vez es un arranque del presidente Donald Trump y pues no va a pasar nada, ¿no? Pero ¿y si sí? ¿Y si sí llega a pasar? Claro.
qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces también la intención de presentarles a ustedes este tema no es para espantar, no es para alertar, porque también es cierto lo que menciona la presidenta, o sea, es algo que todavía no está establecido, entonces vámonos paso a paso y vamos solucionando conforme se van dando las cosas, pero si bien es cierto, se van a tomar decisiones cuando ya sea una realidad, hay que empezar a prevenir. Si llegara a ser, qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder afrontar estas contingencias que se están presentando. Si Lo quieres, que sí Alberto, pasamos pudiera, al siguiente punto de reforma al poder. perdón Alma, por último, lo que sí pudiera sonar Sí, un tanto alarmante desde mi particular punto de vista es el tema de las remesas. O sea, hay muchos sí, claro. municipios, muchas entidades federativas, y tú dabas una estadística bastante atinada, en donde muchas de las familias y muchas de las poblaciones dependen de los ingresos que vienen de las remesas. Entonces, imagínate el tema, por eso yo hablaba de un colapso que pudiera haber en un tema económico, que dejas de tener ese envío de esa remesa y todavía llegas a donde tú naciste, a donde tú creciste, a exigir los servicios necesarios para el desarrollo humano propio, como yo lo decía, el tirar basura, el consumir el agua potable y bueno, lógicamente pues también la comida, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema de atención en todos los sentidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y a los que tienen derecho, ¿no? Por ser Así también es. mexicanos. O sea, el hecho de que pise el territorio nacional, bueno, ya les conlleva que quedan protegidos por las leyes, ¿no? De aquí de México. Correcto, Perfecto. Pues bueno, correcto. hablando de leyes, nos vamos al tema de la reforma al Poder Judicial de México. Pudiera parecer que este tema ya ha estado muchas veces dentro de algunas transmisiones que propiamente hemos tenido nosotros dentro de Basal Capital, dentro de Notiyus, pero el tema sigue dando, ¿no? Porque en recientes días hablaban del tema del comité para poder elegir a los candidatos idóneos, etcétera, que se desintegró y bueno, ahora ahí van en un ir y venir, Alma. Entonces, si me vas apoyando, por favor, a lo mejor con ir pasando el material Sí. que podemos compartir con las personas que nos acompañan en la transmisión. Aquí prácticamente estamos hablando directamente de la elección popular de lo que es ministros, jueces y magistrados. Hay un cambio clave en esta situación, hay una introducción a la elección popular. Esto es a través de una iniciativa constitucional, a la reforma que hubo directamente ya prácticamente hace un año a través del exmandatario federal Andrés Manuel López Obrador, en donde presentó esta iniciativa, y a un año de que la haya presentado, el 5 de febrero de este año va a ser un año, es en donde determina que bueno, los ministros, los magistrados y los jueces tendrían que ser elegidos por el pueblo y a través de las urnas. También existe un nuevo procedimiento por cuanto hace a la gestión del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pretenden hacer esta adecuación, el INEC, porque hay que recordar que también ya es un derecho constitucional y ya está así establecido dentro de diversos marcos legales el tema de que ya existan las consultas, ¿no? Las famosas consultas que hubo, que nunca tuvo eco si pudieran ser juzgados o no los expresidentes. Desde ahí se inició ese tema y esa inquietud que tuvo el exmandatario. Campañas sin financiamientos también, por cuanto hace a la reforma judicial. Sí me llama mucho la atención que las personas que pudieran ser aptas para poder ocupar alguno de las posiciones, por cuanto hace a ser ministro, magistrado o juez, ¿cómo financiarían? Tendrían que hacer un recorrido, por lo menos en el distrito a donde corresponde el juez de distrito que quiere ocupar esa posición, ¿no? Sin ningún tipo de un financiamiento público ni privado, ¿no? Mucho menos de los partidos políticos. Aquí también existe un tema de la votación junto de las elecciones generales, ¿no? Esto lo hablaban para un tema de la economía, de cuidar un poquito los presupuestos del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que pierden mucho de vista que tendrían que imprimir más boletas. Hay mucho abstencionismo y lo que yo siento que este recurso sería totalmente desperdiciado. Yo en algunas emisiones y en algunos foros que han hecho favor de invitarme o de tener participación en algunas publicaciones, yo decía, yo creo que tenemos que empezar a optar por la tecnología, por temas de inteligencia artificial, puntos que hemos visto, si bien es cierto desde el punto de vista jurídico, contable y administrativo en emisiones pasadas, creo yo que estamos ya aptos y preparados para empezar con un tema de un voto electrónico, ¿no? El voto electrónico que ya en muchas partes del mundo, en muchos países ya están adoptando y que nosotros vamos años luz atrasados en ese sentido, ¿no? Seguimos en ese tipo de elecciones, tenemos algunas suspicacias del por qué no pueden
o no quieren adoptar este tema de los votos electrónicos, porque creo yo que es más fácil de poder alterar las votaciones. Es una realidad que desgraciadamente sucede en nuestro país, y máxime cuando existen intereses por parte de los otros dos poderes, por cuanto hace al Ejecutivo y al Legislativo, para que el Judicial empiece a adoptar este tema de la elección y de tener estas posiciones. Seguimos en el tema de la duración de los cargos, ¿no? Los ministros se van a 12 años, los magistrados y jueces se van a 9 años, con la posibilidad de la reelección, ¿no? Entonces, aquí también suena un tanto contrastante, porque hay que recordar, y lo vamos a ver al final del tema de hoy, y no me quiero adelantar, pero hay una de las iniciativas también que está dentro del tintero de la Presidencia de la República por cuanto hace a la no reelección. Entonces aquí sería un poco ambiguo el decir, bueno, hay una posibilidad de reelección, pero también hay una iniciativa en el tintero que se tiene que correr el proceso legislativo para saber si va a haber reelección o no va a haber reelección. En la creación de los organismos de administración judicial, esto es también bastante importante, porque aquí viene una sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Yo sí la veo con bastantes buenos ojos, porque se volvía un tema de ser juez y parte, ¿no? La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por añadidura, ocupaba la presidencia o el órgano máximo por cuanto hace al Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Era para ver cómo está organizado el tema del Consejo de la Judicatura, las posibles sanciones por algún tipo de acción o omisión por parte del personal que forma parte del Poder Judicial de la Federación. Esta estructura va a estar compuesta por 5 miembros, perdón. Hay una designación es por parte del presidente de la República, una designación por parte del Senado, y 3 van nombrados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y la presidencia, bueno, se estaría rotando por un periodo de 2 años, ¿no? ¿Cuáles son sus dos funciones, las funciones principales, ¿no? La administración de recursos y, bueno, manejar la carrera judicial, excepto jueces y magistrados, perdón, ya no la podrían manejar ellos directamente, por lo que acabamos de mencionar, de los jueces y los magistrados ya van a una elección popular. El resto de la plantilla o del resto de los elementos que forman parte del Poder Judicial de la Federación sí estarían bajo la supervisión de este organismo. Existe también un tema de la gestión financiera y de la transparencia, ¿no? Ahí viene la eliminación de los fideicomisos no previstos en ley. Un tema que también nos viene arrastrando desde la administración pública que concluyó hace un par de meses, en el sentido de que la famosa extinción de los fideicomisos, pero no se extinguió tanto por un tema de una justicia social, fue un tema de el querer tener los recursos necesarios para las magnas obras que ejecutó todavía la Administración Pública Federal, y las que hoy día ya se comprometió esta actual administración, Alma. No tenían de dónde tomar dinero, voltean al Poder Judicial de la Federación, y esto desencadena todo lo que hemos venido comentando. La propuesta, la reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya es un hecho, ya está publicada directamente en la Constitución, y por añadidura pues, se van todos los fideicomisos, ¿no? Esta también es muy importante el punto por cuanto hace a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal de la Santa Inquisición, que los abogados y que al interior del propio Poder Judicial han empezado a llamar o a mal llamar, porque aquí empieza a hablar de un tema de supervisión, de sancionar y evaluar a los funcionarios judiciales, ¿no? Bajo qué óptica, bajo qué parámetros, bajo qué políticas tendrían que ser sancionados, porque solamente hablan de una sanción, de una evaluación, pero no están hablando, están mencionando el por qué, pero no el cómo. Entonces también hablan de unas sanciones y las amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones y las destituciones, perdón. Aquí es muy importante hablar también de las destituciones, porque también se hablaba de que si encontraban alguna situación que pudiera tener alguna injerencia en la toma de decisiones que hayan afectado al interés de la nación, incluso podrían ser sujetos no solamente a la destitución, sino que pudieran ser sujetos a ir a un juicio de carácter penal. Entonces es algo muy subjetivo, y que yo creo que esto pone en una cierta desventaja al Poder Judicial de la Federación, a los colaboradores, para saber si toman una decisión correcta o incorrecta. Al final del día somos humanos y podemos ser sujetos de alguna equivocación, pero esto no conlleva a que pudiera este Tribunal de la Disciplina Judicial
a destituirlos, y no solamente a destituirlos, abrir una carpeta de investigación que se pudiera traducir a un juicio en contra de estas personas, ¿no? Sus resoluciones son definitivas e inatacables. También esto me llama mucho la atención, porque bueno, pues ya es, por eso se habla del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? O sea, lo que ellos decidan, lo que ellos determinen, simplemente no tienen un medio de defensa para saber si lo juzgaron, lo evaluaron de manera correcta, y por consecuencia la sanción que están imponiendo al funcionario judicial actuante que estuvo sujeto a este procedimiento es correcta o es debida o está fuera de los alcances legales y fuera de los marcos jurídicos, ¿no? Aquí la composición sería por 5 magistrados elegidos por voto ciudadano, y bueno, el mandato único es por 6 años. ¿Qué me llama mucho la atención? Y yo también estoy mucho en esa línea de la elección popular. Si bien es cierto que tenemos el derecho a votar y ser votados, también es bien cierto que hace falta un tema de la cultura de la votación en México. Tenemos estadísticas bastante altas en el tema del abstencionismo, o que hay personas que en un sondeo ciudadano salen de las casillas y preguntan si votaron por el color verde, rojo, azul o amarillo, según sea el caso, o por el candidato que represente estos colores, y simplemente dicen, bueno, yo taché la boleta y no conozco las propuestas, no conozco los alcances, no conozco la honorabilidad ni la capacidad que tenga esta persona para poder tener las riendas de tomar las decisiones, ¿no? A veces nos olvidamos que estas personas, estos jueces, estos ministros y estos magistrados son los impartidores de la justicia, son los que van a velar porque se implementen de manera adecuada el marco jurídico y sobre todo la Constitución. Entonces nadie le da la vuelta a la boleta para saber el antecedente de los funcionarios que van a participar próximamente en un par de meses, y eso sí me llama mucho la atención, Alma, porque es de prender las alertas, ¿no? De saber si de verdad tenemos esa capacidad de saber decidir en ese sentido, Alma. Aquí viene también un tema de reducción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los cambios en el tema estructural. Sí me llama también aquí mucho la atención porque viene la reducción de 11 a 9 ministros. Entonces también es una de las partes es que van a desaparecer las salas. Hay que recordar que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 2 salas, y hay 2 salas en las cuales ya desaparecerían, quedarían sujetas solamente a un pleno como tal, ¿no? Las salas están implementadas por el tema de la materia, por el tema de que estos ministros conocen estas áreas, estas materias jurídicas, y bueno, se iría prácticamente a un pleno, ¿no? La disposición inicial, bueno, también es ningún funcionario del Poder Judicial podrá ganar más que el presidente de la República. También esto ya estuvo plagado de muchos amparos por parte de gente que trabaja directamente en el Poder Judicial de la Federación. También es una iniciativa que implementó la anterior administración, se convalida con la actual administración, y esto, insisto, no es un tema de una justicia ciudadana, no es un tema de una reestructuración de fondo, simplemente es una reestructuración en lo particular de forma, sobre todo por los intereses particulares que hubo en las anteriores administraciones y en la actual. El tema de las reglas de la carrera judicial. Hay una elección vinculada a circuitos en específicos, ¿no? Jueces y magistrados no pueden ser reasignados a otros circuitos. Sí le daría yo el beneficio de la duda que alguien con algún potencial jurídico para saber juzgar, para saber impartir justicia, no pudiera formar parte de algún otro circuito, ¿no? La evaluación anual, el desempeño también de los magistrados, jueces, durante su primer año en el cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, bueno, pues estos quedarían bajo la lupa de este tribunal para saber si son aptos, si tienen las características necesarias, a pesar de que fueron votados como está en Constitución y como está reglamentado para que ellos lleguen a ocupar el cargo. Ellos tienen esta facultad, Alma. Vienen también temas trascendentales para el amparo. Los que nos dedicamos a esta materia jurídica, a la hermosa carrera del derecho, sabemos que bueno, pues el amparo es prácticamente en donde buscas la protección de la justicia federal, en el sentido de cuando sientes vulnerado los derechos a los cuales cualquier ciudadano tiene esta accesibilidad como tal, ¿no? Se está prohibiendo ya la suspensión automática de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Esto también llama mucho la atención porque muchas de los órganos autónomos que ya están extinguidos y en vías de extinguir, muchas ocasiones promovieron estas acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales precisamente porque consideraban que la ciudadanía podía estar en un tema de vulnerabilidad, en donde estaban atacando los derechos esenciales y que, bueno, simplemente al desaparecer esta situación, pues dejan una gran desventaja desde el punto de vista de impartición de justicia y lógicamente jurídico para la ciudadanía. La limitación de los efectos, ¿no? Las sentencias de amparo no tendrán efectos generales, o sea, solamente es para la persona a la cual atacó un acto que consideró que vulneraba sus derechos y como tal, bueno, pues simplemente no tendría mayor trascendencia más que para la persona que tramitó esta parte o este amparo. Viene una composición por parte de 7 magistrados de elección popular por cuanto hace el Tribunal Electoral, ¿no? Este Tribunal Electoral que también últimamente ha estado muy en boga, porque este Tribunal Electoral fue quien determinó y decidió la forma del cómo tendría ya que funcionar el comité para la elección y elegir de cierta manera a los candidatos para ocupar los cargos que estamos mencionando. Las atribuciones son ampliadas, ¿no? Pueden resolver impugnaciones sobre la elección de todos los funcionarios judiciales y bueno, la administración y disciplina que ordenaría en este momento el organismo de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Aquí es muy importante porque, bueno, este tribunal toma un posicionamiento bastante fuerte, el cual ya sí ya tenía ciertos elementos, ciertas herramientas que los dotaban para impartir la justicia. Ahora con estos elementos que los están dotando, considero yo que, bueno, ya tienen la mesa puesta para poder impartir la justicia, lógicamente también bajo algunos intereses o algunas conveniencias, ¿no? Algunos artículos modificados y que son algunos puntos claves fue propiamente el artículo 17 constitucional, ¿no? Que establece lo que mencionábamos, ¿no? El tema de máximo para poder resolver es de 6 meses en asuntos relacionados con cuantías tributarias. Aquí ya va una cuantía. Aquí ya no puede exceder de este término de los 6 meses para que pueda resolverse por cuanto hace este tipo de asuntos, ¿no? Una protección adicional a los jueces en temas relacionados con delincuencia organizada. Ahí sí ponían en una posición un tanto compleja a los jueces que tenían que tomar la decisión que si alguna situación de delincuencia organizada bajo la óptica de ellos tendrían que estar en libertad porque no integraron debidamente desde la carpeta de investigación, porque este tema también dio no solamente para una reforma judicial, también se hablaba de un tema de que muchas ocasiones el juez queda expuesto, queda muchas veces en redes sociales de decir de que no lo hizo de manera adecuada o de manera debida, cuando simplemente atacó y acató, mejor dicho, perdón, lo que marca la ley. Y por eso muchas ocasiones quedan en libertad, porque viene viciada desde la integración de la carpeta de investigación y desde que el MP no sabe hacer las funciones correctas, pues el juez al ver plagada de tantas irregularidades y tantas violaciones, incluso constitucionales, al probable responsable es que lo dejaba en libertad. También esa es parte de la intención de esta reforma judicial, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando y para ir concluyendo prácticamente este tema y la intervención por cuanto hace a esta plática, podemos hablar del artículo 94, en donde habla de la eliminación de las salas como tal, ¿no? Y de los funcionarios que son exclusivos en pleno, como ya lo mencioné hace un momento, desaparecen las salas, situación que en lo jurídico considero yo que no abona en nada a la impartición de justicia, a la celeridad que se está buscando para la impartición de la justicia. Y bueno, también el artículo 95 también nos habla de una prohibición de los magistrados, ¿no? Que sean propuestos como ministros, ¿no? También habla de una reducción del periodo de los nombramientos de 15 a 12 años y esos son de los puntos más destacados que pudiéramos nosotros mencionar, Alma. Sí, así es. Bueno, nada más quedan dos articulitos más, pero ya eran de modificaciones que habías comentado. Pues este tema del Poder Judicial, tanto de la Federación como de los poderes judiciales locales, pues también es un tema pendiente que últimamente ha dejado de sonar por todas las implicaciones internacionales que ahorita en este momento están llamando la atención de medios de comunicación y de la propia presidenta, pero de todas formas, ya bien decías, nos faltan
pocos meses para que ya se lleven a cabo las elecciones de los ministros, de los magistrados, y entonces pues ya se implementen estos cambios tan sonados y que sí era necesario volver a compartir con todos ustedes para que también pues recordemos y no perdamos de vista que este tema está aquí, está latente y que ya se va a ejecutar. Entonces, pues necesitamos estar también muy al pendiente porque las implicaciones que va a llevar a contribuyentes, a empresarios, a todos, a todo cualquier ciudadano, ¿no? A cualquiera que busque la justicia para hacer defender y hacer valer sus derechos, pues vamos a tener algunas implicaciones ahí, un desajuste mientras va entrando el nuevo personal y todo eso. Entonces, pues sí es un tema que está en boga y que pues necesitamos también mantenerlos informados. Ya por último, nada más para ir cerrando este tema y ya dar a paso al último tema que es el de las reformas laborales, pues nada más vamos a comentar rápidamente cuáles son aquellas reformas que ya se vienen también en puerta, ¿no? Ya en la agenda ya está planteada las reformas sobre el Infonavit y también hay una propuesta sobre el Fobiste porque se habla solamente como del Infonavit, de los cambios que se van a llevar, de esta solicitud que hay tanto de la presidenta como de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de que de continúen con los comités de vigilancia, estos consejos tripartitas que tiene representantes de patrones, de empleados, de la autoridad. También se está hablando muchísimo respecto a que los recursos del instituto o los que están bajo su administración se van a destinar a la construcción de vivienda a través de una empresa filial. Entonces también ha estado muy en boga y se ha estado discutiendo mucho el papel de esta empresa filial a través de la cual ahora sí ya el instituto, el Infonavit va a empezar a construir la vivienda y también de lo que ya platicábamos en algún momento, tanto tú como yo, Alberto, de este arrendamiento social, de que ya se van a poner en arrendamiento las viviendas para que posteriormente este dinero que se pague con motivo del arrendamiento pueda ser tomado en cuenta y pueda ayudar a las personas, a los trabajadores, a adquirir su vivienda. Entonces son temas que están ahí, que ya de hecho ya está en discusión esta reforma y ya viene también para que ya se pueda aprobar. La siguiente es la de la iniciativa presidencial para la protección del maíz nativo, que esta es una reforma constitucional que ya había sido propuesta desde el año pasado, este 5 de febrero, en la que Andrés Manuel López Obrador nos presentó las reformas constitucionales. Pues la iniciativa de esta reforma constitucional implica que ya se le dé una identidad nacional al maíz y que por ende constitucionalmente se proteja de este maíz transgénico que está entrando también al país y que se va a prohibir la entrada con tal de proteger el maíz nativo de México. También las siguientes reformas que vienen son aquellas que tienen que ver, ahí está, que va a presentar la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 5 de febrero. Dice que en reflejo de lo que hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador, pues ella también quiere presentar sus propias reformas, su paquete de reformas. Y ya lo mencionabas también, Alberto, el primero es el de la no reelección. La segunda es contra el nepotismo. Menciona que ya quieren eliminar que pueda haber familiares de los funcionarios públicos ejerciendo también otros puestos de servidores públicos. Entonces, esta iniciativa me llama mucho la atención, no sé cómo la vayan a manejar cuando efectivamente pues en su gabinete se ha visto varios apellidos muy similares, hermanos familiares que están ahí ejerciendo también cargos públicos. Vamos a ver cómo lo llevan a cabo y cómo lo proponen. También sobre los energéticos, pues buscan fortalecer CFE, busca fortalecer Pemex y mencionan que lo que quieren hacer es como revocar o retraer lo que hizo en su momento Enrique Peña Nieto. Entonces quieren volver a fortalecer y regresar este sector energético a las empresas públicas y disminuir el papel de las empresas privadas. Habla también de que va a haber reformas en materia de transparencia, en materia de telecomunicaciones, de competencia económica y una nueva ley de obra pública. Entonces vamos a ver también cómo vienen estas iniciativas. Todavía no se presentan, se van a presentar ya el 5 de febrero. Como les decía, estamos ya a muy pocos días para que se lleven a cabo todos estos cambios que hemos estado mencionando en esta plática y quisimos mencionárselos pues para que estemos todos preparados y prevenidos de lo que se viene. Pues bueno, vamos cerrando. No sé si tenga alguien algún comentario, alguna pregunta, lo puede escribir en el chat ahí.
ya sea en YouTube, ya sea a través de Zoom, podemos comentarlo. O si no, si es que ya no tienen ningún comentario también o alguna pregunta, pues podemos ir cerrando ya esta plática para ir dando paso a la última plática, que es la de las nuevas reformas laborales. Estas reformas que también han tenido pues mucho de qué hablar, han dado mucho de qué hablar y que van a tener implicaciones laborales, implicaciones para los empresarios, para los patrones y también para los trabajadores. Entonces, si no hay más comentarios, pues vamos dando por terminada esta presentación y les damos muchísimas gracias. Por mi parte, pues yo ya me voy despidiendo porque ya no tengo otra intervención, pero les agradezco muchísimo el que nos hayan permitido, de manera personal también, que me hayan permitido compartir con ustedes estos 2 días de transmisión. Mi nombre es Alma Angélica Huitzil y como ya lo decía también el contador Jesús Salazar, pues estamos también al pendiente de las necesidades que ustedes tengan y estamos para apoyarlos en Basal Capital y en todas las demás empresas y marcas que forman parte de este corporativo y de este grupo. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por esta ponencia también y por compartir los micrófonos conmigo, permitirme compartir el micrófono contigo, como también lo hacemos cada 15 días en el programa, en el noticiero jurídico. Si es que ustedes no lo han escuchado, también los invitamos a que puedan conectarse cada 15 días a través de las páginas, las redes sociales de Basal Capital. Ahí se comparte también la liga para que puedan formar parte del noticiero jurídico que tenemos el licenciado Alberto y que yo lo apoyo, que se llama Notiyus. Pues muchísimas gracias. Damos por concluida esta plática y no se desconecten porque falta todavía cerrar con la de reformas laborales. Muchísimas gracias.